Todo medio parecido. Está bueno, está bueno. Para trazar demarcaciones. Sobre la determinación versus economía. La otra dijiste complejidad. Tratamiento científico del proceso marxista. ¿Cómo? Complejidad de la contradicción. Y del otro lado de la frontera, Después, en el. Sí, podríamos decir idealismo, idealismo. Bien. filosofía, idealismo. Bueno, idealismo. ¿Está bien? Dale, ¿qué más? También pusimos que el concepto sirve para esclarecer sobre la determinación en última instancia de la base material. O sea, me quedaste debiendo la otra clase. Sí, Hoy no te lo voy a permitir porque se volverá. Sí, sí. Sí. Igual, qué sé yo. Y después pusimos otro que dice: la ideología pertenece a la superestructura, la sobredeterminación nos permite estudiar el papel que tiene la superestructura en la reproducción, la formación, y también mencionamos ahí que favorece como la cohesión social. ¿La? Cohesión social, como Ah. la reproducción. A meter una mecha de otro. Esos fueron los. Muy bien. ¿Otro grupo que quiera decir? Sí, no sé, podemos leer porque Sí, capitalismo como modo de producción parte de la pirámide estructura-superestructura que asume sobredeterminadamente que hay ciertas clases preparadas para ocupar ciertos roles dentro de la división del trabajo y ciertas clases para ocupar otros. Bajo esta asunción, la reproducción del modo de producción que rige la dinámica capitalista se vuelve posible y se lleva a cabo casi automáticamente. Y en ese sentido, la ideología convierte al individuo en sujeto, de modo que la automatización del sistema sucede orgánicamente mientras la interpelación no vuelve posible. Es muy bárbaro, ¿no? ¿Alguien más? ¿Otro grupo que quiera aportar al rompecabezas? Ah. Pusimos como que entonces retoma Hegel y Marx para ver cómo fue el cambio en el concepto de contradicción, que Hegel habla sobre una contradicción simple, que toma como un concepto único, o sea, como que todos los aspectos los resume o los simplifica en un solo concepto para acá, es decir, más allá de cada ansiedad, mientras que Marx toma una contradicción predeterminada, que es la contradicción múltiple. No es un fenómeno puramente económico, sino que hay otros factores y condiciones que también influyen. Sí. En la contradicción fundamental de la teoría marxista, que es la lucha de clase, la tensión entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción de la ansiedad. Claro. La determinación en última instancia es económica, pero hay múltiples instancias que poseen contradicciones que se afectan entre sí, y que esta sobredeterminación es inevitable y pensable, porque en el momento en que se reconoce la existencia real. ¿La existencia real de qué? En gran parte, se reconoce la existencia real en una parte específica de la autónoma. No sé qué decimos para ¿De qué cosa? de las formas de la superestructura y de la coyuntura nacional e internacional. Ahí está buena, hay un valor importante. ¿Algo más? A mí se me ocurre que el concepto de sobredeterminación es, lo digo con un poco de picardía, es el que le abre la puerta a nosotros, los cientistas sociales, para entrar en el mundo del marxismo. Es medio va a caballo de la lucha contra el economicismo, pero destacaría que
Sí. Primero el refuerzo del papel de las ciencias sociales en el análisis científico, la historia, las definiciones Ok, históricas. perfecto. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Sin ese concepto no tendríamos nada que decir. Está bueno. Otra de las cosas que está bueno. ¿Cuál es la... para situarnos, digamos, en algún momento y tratar de reconstruir? ¿Cuál es la discusión que da? ¿A quién discute? ¿Contra qué concepción discute? Contra la contradicción. ¿Contra qué? ¿Contra qué? Contra él. Hasta Lucas, creo. No, no te olvides. Yo entendí que discutía con la imagen esa del edificio para entender la base y la superestructura, donde solo la superestructura no podía existir si no estaba determinada por la base. Lo que él propone es como destruir un poco esa imagen que es solamente descriptiva y a partir de ahí entender el concepto de sobredeterminación. Está bueno. ¿Y cómo te parece que se vincula con la discusión con Hegel? ¿Cuál es la, si se quiere, el punto de partida del texto? La dialéctica. ¿La dialéctica? Sí, la inversión de la dialéctica. La inversión de la dialéctica. Vieron que él arranca diciendo eso. Hay una especie de sentido común marxista, propiciado por alguna línea presurosa del propio Marx, que consiste en decir, bueno, la dialéctica es idealista, lo que hace Marx es invertirla, ¿sí? Y volverla marxista. Entonces dice, bueno, hay un problema. Con la fórmula esta apresurada de la inversión, hay un problema. La figura de la inversión es problemática porque, digamos, invertir una relación no supone transformar esa relación, supone invertirla. Algo no se transforma porque se invierte. Y también en la parte de la contradicción, digo, necesitas verlo como lineal, dar ejemplo de que la revolución se hizo en Rusia y no en una Alemania capitalista. Bueno, digo. ahí agregamos Entonces, como el de la Von Davis plantea esta cuestión de, en términos generales, no tiene Rusia las condiciones de coyuntura preparada en términos económicos. Hay otros condicionantes que generan sobredeterminaciones que generan Eso sí. Exactamente. Claro. Claro, es importante el punto de partida de la discusión, de modo que orientarla incluso contra Engels, como dice Seba. Porque ahí hay una fórmula que también consagró Engels, que era la división en el sistema hegeliano entre el sistema y el método. El sistema, dice Engels, es idealista, el método dialéctico es revolucionario. Entonces lo que se trata es de extraer ese núcleo revolucionario de la dialéctica y aplicarlo a la vida real, no al mundo de la idea, o a las transformaciones del espíritu. ¿Sí? Esa es una especie de latiguillo teórico que el marxismo de los años 60 usa, la inversión de la dialéctica hegeliana en Marx, apoyándose incluso en esa distinción que hace Engels entre el sistema, que es idealista, y el método, que es revolucionario. Entonces, ahí lo primero que dice es, bueno, eso es un disparate, porque en definitiva, pretender que hay un método que se aplica en un caso al mundo de la idea y en otro caso al mundo de las relaciones de producción, pretender que es el mismo método que se aplica a objetos distintos, bueno, es un contrasentido y es poco dialéctico pensar de esa manera. O sea, el método y el sistema en Hegel son consubstanciales. La dialéctica hegeliana es mística, mistificadora, de la misma manera que el sistema es idealista. ¿Se entiende eso, chicos? Es como el arranque de la discusión. ¿Sí? No puede haber una exterioridad entre método y sistema. El método
dialéctico en Hegel, es idealista también. Y en Marx sufre una transformación completa. Se trata de aplicar el mismo método a dos objetos distintos. O sea, como cuando al principio hablábamos de que creo que Althusser que decía que la revolución del proletariado, la dictadura del proletariado terminaba teniendo un nuevo sentido. Porque era como hacer lo mismo, no romper con la estructura. Claro, ahí es otra vez el tema de la inversión. Pero lo que dice Althusser es como para que ubiquemos el problema. Él lo que dice es, hay consustancialidad, hay solidaridad entre método y sistema. Esa distinción es ridícula, es ideológica, es idealista. No es materialista ni dialéctica. ¿Y saben dónde se ve particularmente que hay una distancia radical entre la dialéctica hegeliana y la dialéctica marxista? En el concepto de contradicción que las dos dialécticas formulan. O sea, en el modo en que se elabora el concepto de contradicción al interior del juego dialéctico. En un caso dice, es una contradicción movida por un principio simple, en otro caso es una contradicción cuyo principio es sobredeterminado. Ahí es como que parte el agua, digamos. Por eso retoma todo el tema de la contradicción en Hegel, de la contradicción en Marx. Por eso no es válida tampoco la figura de la inversión. Dice, no se trata de que Marx invirtió la dialéctica hegeliana y en lugar de aplicarla otra vez al mundo del espíritu, de la razón, la aplicó al mundo de la economía. Marx transformó la dialéctica, transformó los términos y transformó sobre todo la relación entre los términos. Y eso tiene que ver con la especificidad de la contradicción de Marx respecto de y su distinción con la contradicción en Hegel, en el tema dialéctico. O sea, dice que Marx transformó la dialéctica en Hegel, ¿no? Perdón, me perdí. No, dicen que la fórmula de que Marx invirtió a Hegel, invertir en el sentido de darlo vuelta, Eso es lo que hace que funcione la... no, es una aproximación ideológica a un problema teórico que es de otra naturaleza. Lo que hizo Marx, en todo caso, fue transformar esa dialéctica mistificadora, porque tiene efectos mistificantes en su concepción de la historia y de la sociedad. Por eso es mistificadora. Su efecto de mistificar. Claro, transformó la estructura de la dialéctica, no la naturaleza del objeto al que se aplica un mismo método. ¿Se entiende eso? De nuevo que esta fórmula es aproximativa y no nos da un conocimiento del modo en que funciona efectivamente la dialéctica en los textos de Marx. Y eso se manifiesta sobre todo en el modo en que, en un caso o en el otro, la historia y la sociedad se explica por un principio de contradicción simple o por un principio de contradicción sobredeterminado. Eso es como el arranque, me voy a decir. ¿Qué más? A ver si podemos... A ver. Porque digo, otra vez, la consustancialidad entre el método y el sistema supone que este principio de contradicción simple redunde en una cierta concepción de la vida social y redunde en una cierta concepción de la historia. De la misma manera, un principio de contradicción sobredeterminada redunda en un modo de concebir la vida social y redunda en un modo de concebir la historia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Está fundado en un modo de concebir la historia y la sociedad. ¿Se entiende o no? Sí. No, dice Santi.
¿Alguien más dice no? Más o menos. A ver, tratemos de... Voy sin red. Tratemos de pensar de qué habla cuando habla del principio de contradicción simple en Hegel. No es para que, digamos, alguien que yo la tengo. Hegel. No se trata igual de discutirse en torno a Hegel, pero sí se trata de ver, en todo caso, aquella concepción contra la cual se plantea la especificidad del materialismo histórico, en su concepción de la vida social y de la historia. Si yo les digo dialéctica, a ver, vamos con nuestro sentido común. ¿A qué nos referimos? Sí, Muy de vuelta. y vuelta, ¿qué más? Dialogar. Como lo usan en los expedientes deportivos, la relación. Relación. Cara y contra cara. Una relación sí, cuando un Contraponer. factor incluye al otro. Confrontación. Confrontación. No, ¿se acuerdan? Hay una fórmula muy... Sí, la de la tesis, antítesis, Esa. síntesis. Esa la vieron. Tesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. ¿No? Bueno, yo no Sí, me pero acuerdo. sí, mucho está. Bueno, tesis, antítesis, síntesis. ¿Es también lo mismo de negación de la negación y superación? Claro, es... Bueno, Mejor explicarlo. pero para, son tantas cosas... Explicarlo de la forma más. Sí, pero haciendo lo que dice Sergio. Hegel no habla estrictamente de tesis, antítesis, síntesis. Eso es como una especie de vulgata que después se hace, incluso de la dialéctica en Marx. Él habla de tesis, negación de la negación y negación de la negación de la negación. Es un movimiento negativo. A ver, para ser un poquito más concreto. Es como si yo te diría esto, mirá. ¿Sí? Es un movimiento así, lo estamos viendo en abstracto. Fíjense tranquilo, voy a tratar de hacerlo de otra manera. Lo que dice, a ver, si me apoyo en el texto, Hegel dice, Hegel no, Althusser dice, que Hegel dice que el movimiento, la dialéctica es una teleología, es como una suerte de concepción de la historia teleológica en el sentido que tiene un remate, tiene un fin. Lo que básicamente dice Hegel es que la conciencia, la razón, pasa por distintas etapas, ¿sí?, de desarrollo histórico, de despliegue inmanente, hasta que en su remate termina reconociendo su producto. Como una especie de tesis sobre la enajenación. Hay un principio absoluto en donde la relación se enajena de la naturaleza y luego a partir de diversas etapas del desarrollo histórico, Grecia, Roma, todo el cuentito que sabemos, Por eso de que todo sistema lleva. la razón se va negando a sí misma hasta que en un momento en sí pasa a ser el para sí. Y se reconoce en toda esa historia, como es una historia de germinación progresiva de la razón. Hasta su momento de consumación, que casualmente coincide con el Estado prusiano del siglo XIX, para Hegel. ¿Sí? No se supone que tiene que terminar. Termina, la historia termina. Claro. La historia... Le leo a ver si suena algo, pero no creo que suene. Fíjense, lo que sí está muy bueno es el modo que lo conceptualiza Althusser. Por ejemplo, en la página 83, sobre el final del primer párrafo.
del segundo, perdón, ya arrancaba ahí. Vieron cuando él dice, la contradicción hegeliana, en efecto, no está jamás realmente sobredeterminada, aunque a menudo parezca tener todas las apariencias de ello. Abajo dice, pero estas figuras pasadas de la conciencia y esos mundos latentes no afectan jamás a la conciencia presente como determinaciones efectivas diferentes de ella misma. Estas figuras y estos mundos no la conciernen sino como ecos de lo que ella ha llegado a ser, es decir, como anticipaciones o alusiones de sí. Debido a que el pasado no es jamás sino la escuela inferior en sí del futuro que encierra, esta presencia del pasado es la presencia ante sí de la conciencia misma y no una verdadera determinación exterior a ella. Círculo de círculos, la conciencia no tiene sino un centro, que es el único que la determina. Necesitaría poseer círculos que tuvieran otro centro, que el de ella, círculos descentrados, para que pudiera ser afectada en su centro por su eficacia, para que su esencia fuera sobredeterminada por ellos. Pero esa no es el caso. Habla de una suerte, es como si nos tendríamos que representar ¿De dónde es eso? Del texto de contradicción y sobredeterminación. Si nos tendríamos que representar una especie de desenvolvimiento. Sí, Dios. Bueno, como en el teórico, por ejemplo. O represéntenos así, círculos concéntricos, de despliegue. Él habla de interiorización acumulativa, de una presencia elusiva, como que la conciencia va acumulando, embarazándose, ¿no? Y mantiene una relación transparente con las formas de conciencia del pasado. ¿Sí? Presencia elusiva, como, a ver, si nos tenemos que representar un pino, digamos, la semilla del pino es el pino en germen. En todas las etapas de la pinidad del pino, no deja de ser un pino. Ya era en potencia pino cuando era semilla. ¿Se entiende eso? Nunca podría llegar a ser en el hecho, porque es una semilla de pino. ¿Se entiende? O sea, la semilla es en potencia el pino y no puede ser otra cosa. La conciencia es ella misma en potencia y no puede llegar a ser otra cosa. Necesariamente va a ser un pino. ¿Se entiende? Hay como una mismidad idéntica de la conciencia respecto a sí misma y a sus pasados, que no son sino anticipaciones de lo que va a ser. ¿Se entiende? El pasado es una anticipación del presente, estaba en sí, estaba en germen, ¿sí? De lo que se trataba era de sacarlo a la luz. Pero ya era a sí misma idéntica, digamos. Es como una lógica inmanente de un desenvolvimiento constante de la conciencia. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí. Esa es una concepción de la historia presente en el idealismo y en la dialéctica hegeliana. Todas estas figuras complejísimas de la negación, ¿sí? De lo que es suprimido, conservado, no son sino este esquema. Y lo que dice Althusser es, para que uno pudiera pensar en una determinación exterior a la conciencia, tendría que pensar en esto. Círculos descentrados. Pero no es este el caso, dice. ¿Se entiende? ¿Sí? Toda esta fórmula lo que indica es que A, para ponerlo de nuevo en términos formales, pero lo que dice A, no A, B como síntesis, que en rigor es no A, es la negación de esto. Sí. ¿Se entiende? Sí. A está presente en el principio y en el final. Siempre estuvo presente, aunque no tenía conciencia de ello. Siempre fue en sí, pero no siempre fue para sí. ¿Se entiende? Sí. Es como el cuentito del patito feo, que siempre fue un cisne. ¿Sí? Y en todas las etapas de su cignidad se sintió extraviado en otras formas que no era la de él. Estaba enajenado. Por lo tanto, estaba segregado del resto de los patitos. Pero cuando adquiere conciencia de que es un cisne, es porque siempre ya fue un cisne. ¿Se entiende? Hay una suerte de transparencia retroactiva de la historia consigo misma. Podrías haber empezado con ese ejemplo. Bueno, lo que pasa es que muchas veces, Santi, esto lo decía Karen, decía, para pensar en el número 2, no es necesario todo el tiempo representarse dos elefantes. Hay que saber pensarlo en sus términos, digamos.
Luego el ejemplo puede venir muchas veces a obstaculizar un razonamiento, porque uno se queda con el ejemplo y dice, bueno, ya está, es esto. El ejemplo tiene que venir a modo ilustrativo, no sustituyendo un argumento. ¿Se entiende? Yo lo que quiero decirles es, contra esta concepción de la historia, que tiene además una consustancialidad con una representación o una concepción de la sociedad. Hablamos del principio de contradicción simple. ¿Sí? Es el modo en que Hegel entendía el desenvolvimiento de la historia humana desde Oriente hasta nuestros días. Pero entonces lo que dice es... Marx rompe con este esquema. No es que cambia y dice, no, acá en realidad en vez de A va a B. Cambia porque además, y esto es lo que tiene que ver con la concepción de la sociedad. La concepción de la sociedad también se puede ver, no solamente de la historia, sino de la sociedad de esta manera. Hay un principio de expresividad único que se manifiesta, este es el esquema que hacía Natalia, en todas las determinaciones de la vida social. Es un principio de causalidad expresiva. Quiere decir que todos los fenómenos, todas las prácticas de la vida social son, en última instancia, reductibles a un principio de inteligibilidad único. Es el principio espiritual de esa época. Esa es la concepción de la sociedad que se desprende de la concepción de la historia hegeliana movida por un principio de contradicción simple. Se los leo si quiere para que quede más claro. Y a la medida que quede más claro. En la siguiente... Por ejemplo, en un sistema monárquico, las leyes, el derecho a la distribución, la producción, todo se justifica por la monarquía. Por Dios, es el principio totalizante de la ideología que veíamos en la primera clase con Althusser. Es la totalización. O sea, la contracara de la reducción de la complejidad de la vida social a un principio de inteligibilidad es que ese principio de inteligibilidad totaliza la vida social. Pero Althusser lo que dice es que Marx... No, por eso estoy tratando de lo que hizo fue incorporar a eso, a todo ese concepto, la lucha de clases como determinación. Que no, Santi, lo que hace es transformar completamente, es la lectura de Althusser. Marx no invierte y dice, a partir de ahora el principio de inteligibilidad único son las relaciones de producción. Es el modo de producción. Y toda la complejidad de la vida social se tiene que ver como expresión de las relaciones de producción. No es esa operación. Justamente contra esa operación economicista con lo que se pelea Althusser. En un momento, hace ratito cuando votaste, dijiste, no es que Marx borró A y dijo acaba B. Y ahí me parece que te apuraste, porque ahí tendrías que haber explicado qué es A y B. O sea, no es que Marx agarró y dijo acá donde estaba A, que era para qué sé yo qué, principio rector, qué sé yo qué. Marx puso la lucha de clases. Cambió el sistema completo. O sea, exacto. Bueno, luego así. Vos lo explicaste formalmente y si en ese momento hubiera... Creo que... Bueno, está bien. A lo que me refiero más que nada es la operación que una concepción de la historia hegeliana, dialéctica, por más dialéctica que la sepamos, supone respecto de los fenómenos o las determinaciones de la vida social. Esa reducción totalizante, si se quiere, a un principio único, es lo que dice Althusser, que no es sino la ideología de una época. ¿Es necesario ser aún más claro? Era lo que iba a leer en el 83. Sí, Althusser, es necesario. Esta reducción misma, cuya idea sacó Hegel de Montesquieu, la reducción de todos los elementos que forman la vida concreta de un mundo histórico, instituciones económicas, sociales, políticas, jurídicas, costumbre, moral, arte, religión, filosofía, y hasta los acontecimientos históricos, guerra, batalla, derrota, a un principio de unidad interna. Esta reducción misma no es en sí posible, sino bajo la condición absoluta de considerar toda la vida concreta de un pueblo, miren lo que dicen, como exteriorización, enajenación contundente de la ideología alemana, en donde Marx lo que dice es no creer, el primer principio epistemológico es no creer en una sociedad por lo que dice sobre sí misma.
Mientras cualquier borracho en una taberna, digamos, distingue lo que un hombre es de lo que dice ser, la ideología alemana, los historiadores de la Alemania, lo que hacen es tomar a una época por lo que dicen en torno a sí misma. Y le creen. Y sobre eso edifican sistemas conceptuales, teóricos, históricos. Por eso él dice, las preguntas mismas tienen un equipo. ¿Se entiende eso, chicos? Es un poco lo que está diciendo entonces acá. Esa reducción, uno la tiene que interpretar además como la enajenación de un principio en todas las manifestaciones de la vida social. ¿Sí? O sea, que los científicos buscan la respuesta de esa espiral dentro de esa espiral. La espiral es totalizante, yo creo en Dios y una hojita se cae y es una manifestación de Dios. Y una guerra se da y es una manifestación de Dios. Y una hambruna tiene lugar y es una manifestación de Dios. Entonces ese principio de inteligibilidad, ¿sí?, secularizado de Hegel, sigue funcionando en la dialéctica hegeliana. ¿Se entiende eso? Contra eso, frente a eso, Althusser dice, ¿saben qué? Yo voy a hablar de una contradicción sobredeterminada. Del mismo modo que Lenin explicó la Revolución Rusa. Y ese principio de contradicción sobredeterminada es solidario y consustancial con una concepción de la historia y de la vida social. Está en estado práctico, dice Althusser, en los textos de Marx. Por ejemplo, cuando Marx hace el 18 Brumario, que analiza el ascenso de Napoleón III en Francia. ¿Se acuerdan del sobrino del tío, la famosa frase de Marx? Bueno, Marx no dice el ascenso de Napoleón III será consecuencia de que la relación de producción, que las fuerzas productivas entraron en contradicción y por eso. Es un análisis histórico de una complejidad coyuntural situada. ¿Se entiende? Ahora, ¿de dónde lo saca el tema de la sobredeterminación Althusser? ¿Lo vieron eso? No sé si lo dijo Natalia en el teórico. Porque él dice, en una parte dice, no me aferro especialmente a este término sobredeterminación sacado de otras disciplinas. ¿De cuál disciplina habla? Creo que lo tienen en la bibliografía obligatoria para el tema. ¿Cuál sería la disciplina? No importa. ¿O qué se les ocurre? Podría ser El psicoanálisis. Freud. Cuando Freud, no sé si, por eso no me acuerdo si tienen este texto para el final, en la interpretación de los sueños. Sí, está. ¿Está? Bueno, ahí Freud usa la palabra sobredeterminación, para dar cuenta de que también hay como dos instancias, ¿no? Están las ideas latentes y el contenido manifiesto del sueño. Ah, sí. El contenido manifiesto es aquello con lo que sueña. Las ideas latentes es el trabajo de reconstrucción que el analista junto con el paciente hace de las ideas latentes que se manifiestan de manera condensada y desplazada en el sueño. ¿Sí? Hay un trabajo de elaboración onírica que lo que hace es que esto no se manifieste directamente, ¿sí?, sino que se manifieste mediante el mecanismo de condensación y desplazamiento. Entonces, ¿cuál sería la relación que hay entre contenido manifiesto e idea latente? ¿Es biunívoca? ¿Es significante-significado? Lo que dice Freud es, una idea latente puede manifestarse en diversos contenidos manifiestos, ¿no? Y un mismo contenido manifiesto puede remitir a diversas ideas latentes. Hay una sobredeterminación entre dos instancias, las ideas latentes y los contenidos manifiestos. Es un juego
multilateral y entrecruzado de determinaciones. ¿Entiendes eso? No hay unicidad, significante, significado. No entiendo cómo esto remite a sobredeterminación, perdón. Bueno, estamos dando la pauta de cómo de dónde viene el préstamo de Althusser. Pero no es un préstamo tampoco gratuito, para decir, bueno, ahora, como hablaba Freud, ahora lo aplico al mundo de la economía. Es porque lo que ve Althusser en ese concepto es el modo en que efectivamente opera la contradicción marxista en los textos de Marx y en la propia práctica de la lucha de clases del movimiento obrero. Lo que pasa, dice Althusser, es que no recibió todavía un estatuto teórico, pero está en estado práctico. O sea, los partidos obreros de la década del 60 no se manejan frente al Estado como si fuera solamente la expresión de la contradicción capital-trabajo. Ven en su propia práctica política la complejidad de la vida social, de que no hay posibilidad de reducir a un principio de inteligibilidad único todas las luchas. Pero eso no tiene una expresión teórica. Se siguen manejando con esquemas, con fórmulas, dice, que piensan en el lugar nuestro. Fórmulas repetidas, que de tanto repetirlas piensan en nuestro lugar. Entonces, de lo que se trata es de tomar ese préstamo, pero a propósito de darle estatuto teórico a una cierta concepción de la historia y de la sociedad que ya está funcionando en los textos de Marx y en la práctica del movimiento obrero. ¿Se entiende, chicos? No es una cosa... La saco de la biología y la aplico ahora al campo de no sé qué. Ese mismo juego multilateral entrecruzado que advierte Freud es el que para él de alguna manera le explica Lenin cuando explica la Revolución Rusa. Lenin no dice, la revolución se da en Rusia en el 17 por la simple contradicción entre capital y trabajo, en estado puro, expresada en su máxima pureza. La revolución, si nos fijáramos con un principio hegeliano de contradicción simple, debería haberse dado en Alemania o en Inglaterra, pero se dio en Rusia. Ahí viene la teoría del eslabón más débil. ¿Pero por qué se da en Rusia? Porque hay un juego de sobredeterminación de la coyuntura que hace que se forme una unidad de ruptura que no es posible en Alemania y no era posible en Inglaterra, porque no está solamente activa la contradicción capital-trabajo. Hay una multiplicidad de contradicciones, de circunstancias, de coyuntura, que hacen que esa coyuntura tenga la posibilidad de una revolución social y no otra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso es aplicable a cualquier tipo de revolución? Digo, ¿no? Es que no hay nada aplicable, ese es el problema. ¿No? Cuando hablamos de ciencia, no hablamos de aplicar. Hablamos de pensar especificidades concretas en una coyuntura concreta. No de aplicar contradicción capital-trabajo en estado puro, como si fuera una contradicción de principio simple, a Somalia, a París, Argelia o Tucumán. Creo que en eso va cuando hace tanto esfuerzo en explicar que la exclusión es la exclusión en la regla, a eso va. Exacto. ¿Por qué la revolución se da en Rusia con el cúmulo de contradicciones de Rusia y no se da en Alemania, que era por donde tenía que venir según una concepción hegeliana de la dialéctica? Porque hay que entender las causas que la sobredeterminan. Exacto, exacto. ¿Se entiende, chicos? Bueno, Por ahí entonces, Y nada. Ok. Diga, maestro. por ahí entonces, lo que lleva a una revolución, las causas que llevan a una revolución no son precisas, o hay que buscarlas en otro lado, o va a ser siempre, o no está relacionado necesariamente con las contradicciones capital de trabajo. Claro, bueno, ahí está el punto. Pero no es la pregunta por la causa de la revolución, lo que le interesa al Althusser. Lo que digo es, si no podemos predecir un fenómeno social, Bien. entonces, ¿cómo sabemos que lo entendemos? ¿Cómo sabemos que qué? Que lo entendemos. Si no Pero podemos entender un predecir. fenómeno social no significa predecirlo. Entender es Pero ¿cómo sabemos explicar las causas. ¿Cómo sabemos que lo entendimos bien si no podemos predecir? Porque explicar las causas. No es necesario predecirlo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que Pero esa es una concepción teleológica del trabajo, de las ciencias sociales y de la historia. Pero que las causas den un fenómeno no significa que cuando se repita va a dar el mismo fenómeno.
Además, no hay forma, chicos, pero piensen desde el sentido común, no hace falta tampoco elaborarlo demasiado. Es la misma forma de que la contradicción capital-trabajo puede expresarse en el 45, en el 90 o en el 2023. Pero por ahí no se expresaron porque estamos buscando las causas, lo que nosotros creemos que son las causas. No lo son, hay otras. Pero no es lo que pasa, por ejemplo, con las elecciones, las últimas, las pasos, que todos predecían algo porque todos veían ciertas tendencias que vienen viendo en las últimas 10 elecciones, ciertas tendencias que va a ganar alguien y no ganan y dicen, no, vimos esto porque antes lo analizábamos así y en realidad todas estas situaciones nos dieron otro resultado. Bueno, es eso, digamos. Sí, porque Entonces hay algo que no estamos entendiendo que nunca podemos predecir como... Claro, pero lo que pasa es que el ser humano no es tan predecible. Digamos, siempre hay una cultura de esa Llega un momento que vamos más o menos predecir. Obvio que no, es que para eso hay que hacer máquinas y saquemos la sangre. y eso es lo que estamos discutiendo de si es todo comunicable, si es todo lo que... es una concepción teleológica del conocimiento. De la ciencia, claro, Es que no sería un manual, entonces si paso 1 para la revolución. Claro. Para que sea, digamos, ciencias sociales, sino para... Justamente, mira, Para entender los fenómenos sociales. No podemos predecir. Sí, No lo puedes predecir. ya me voy a equivocar, boludo. Pero ¿qué tiene que ver con Porque es hacer reducible el análisis de una sociedad al análisis de todo tipo de sociedad gracias al análisis de una No sociedad. necesariamente de todo tipo mediante un solo método ni nada. O sea, cada una tiene su especificidad. Bueno, pero es que justamente eso es lo que llega a lo que están ahí te diciendo. estás contestando. Y es que cuando decís, si fuera así, sería como lo de decir que es de la actividad simple, digo, si fuera lineal, digo, tendría que haber sido en Alemania, digo, si uno leía el análisis en términos de contradicciones económicas capitalistas. Hay un montón de teóricos del marxismo que decía la revolución es inminente, se da en Alemania, porque el modo en que se organizó el Estado prusiano, la fuerza productiva, las relaciones de producción hacen inevitable la revolución. Y pum, aparece en Cuba, aparece en Rusia, aparece en China. Estuvo a punto de haber una revolución en Alemania. No es porque hacía mal ciencia. Es que son preguntas distintas, por eso son que busquemos una especificidad en las ciencias sociales para no reducirlas a una especie de servicio meteorológico. Porque si no es justamente la vida social, si no te salís del tema de la complejidad, de la contradicción sobredeterminada, en el sentido de que la vida social es compleja, no son fenómenos, son todas variables dependientes, desde un análisis más sociológico. Y pero aparte, o sea, volviendo a la pregunta, me da como que, no sé, vayas a un abogado y le digas, ¿por qué me duele acá la costilla? Y es un abogado, no es médico, como que hay cosas que, ¿entendés? Como que hay preguntas que no se Nosotros explican. estamos estudiando ciencias sociales. Sí, estudiando fenómenos pero no sociales. estamos quedando tarot para predecir el futuro, estamos quedando ciencias sociales, fenómenos sociales, y entenderlos no es predecir. No, por eso, en el sentido clásico científico, explicar es remitir a las causas, no es predecir nada. Es remitir a sus causas. Explicar algo es remitirlo a sus causas. Dar cuenta de ese fenómeno a partir de sus causas. Hablando de fenómeno, otra de las cosas. Pero ¿de qué nos sirve entender las causas de algo, sino para saber entonces cuándo algo similar puede volver a ocurrir según esas causas? Es que lo ponés como justamente como una concepción en donde hay una transparencia entre el conocimiento de lo social y si yo, por ejemplo, conozco y hago un estudio específico de la contradicción en Somalia, puedo predecir que a partir de cierto desenvolvimiento hay condiciones objetivas para que se dé en Alemania. Y justamente de lo que se trata es de dar cuenta de esa especificidad. O sea, hay otra frase de Marx que es el alma viviente del marxismo es el análisis concreto de una situación concreta. No es en abstracto ningún análisis. Porque si no, tenemos esas entelequias ideológicas que parecen explicarlo todo y no terminan explicando nada, no dan cuenta de nada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es el error repetido que se dio la propia historia del desenvolvimiento marxista en reiteradas ocasiones, presuponiendo que por la sola virtud de la contradicción capital-trabajo
se explica una revolución o su ausencia. Si no hacemos intervenir los otros factores que tienen su eficacia específica, su autonomía relativa, no podemos dar cuenta de por qué sí o por qué no, en todo caso. ¿Entienden eso? Tampoco, por eso les decía, se trata de una cuestión, vieron, él dice, no se trata solamente de que se modifican los términos A, B, sino que se modifica la relación entre los términos, dice Althusser. En Marx, la relación que hay entre la contradicción principal, vamos a decir, y el resto de las contradicciones del cuerpo social no es de esencia y fenómeno. No es esencia y fenómeno. No solamente Marx no habla de Estado civil, creo que dice sociedad civil, que Hegel era la verdad del Estado, o el Estado era la verdad de la sociedad civil y Estado. La sociedad civil se transforma como un término, no quiere decir nada para Marx. Lo que se habla es de modo de producción, relación de producción, cosas productivas. Y Estado deja de ser el lugar de plasmación o de encarnación del espíritu universal y pasa a ser un instrumento al servicio de la clase dominante. Entonces hay una concepción completamente distinta de los términos, además que se abandonan. Pero fundamentalmente, dice Althusser, hay una relación que se cambia. No es que invierto a Marx y ahora digo, Hegel decía, el Estado es la verdad de la sociedad civil. Ahora me pongo en Marx y digo, la sociedad civil es la verdad del Estado, que es instrumento de clase. Lo que dice Althusser es otra cosa, cambian la relación entre los términos, quiere decir, deja de existir esa causalidad fenómeno-efecto. Lo que en todo caso uno puede decir es que todas las instancias de la superestructura, llamémosle los aires, ponele, que acuérdense, porque ya habíamos visto, no que eran un circulito al lado del otro, un listado, sino que estaban imbricados en relaciones de desigual, de subordinación, de jerarquía, ¿sí? Son condición de existencia de la contradicción, y al mismo tiempo la contradicción es condición de existencia de los aires, desde el punto de vista de la reproducción, ¿no? En todo caso, lo determinante no existe sino a través y a partir de lo determinante. La forma de existencia concreta de la contradicción capital-trabajo es justamente la forma de existencia concreta que adquiere la lucha política, en el derecho, en la forma de la superestructura. No existe en general y en estado puro, sino que existe siempre ya sobredeterminada, imbricada, con otras relaciones ideológicas, jurídicas, políticas, ¿se entienden? Por eso, el modo en que existe la contradicción capital-trabajo en el 45 no es el mismo que puede existir en el 90 o que puede existir en el 2023. El modo en que se vive imaginariamente la contradicción capital-trabajo no es el mismo. Bueno, entonces ahora sí, última instancia. Porque ahí está, tenés todo servido, está ahí. La última instancia, Seba, es siempre, acuérdense que tan importante como el contenido positivo es el principio de demarcación, que se hace respecto a otra cosa. La última instancia tiene que ver, primero y ante todo, con no presuponer que la vida social es resultado de las ideas, o de la lucha política, o de cómo se organizan las pautas culturales de una sociedad. No, el primer hecho histórico, dice Marx, es que los hombres se necesitan unos a otros en formas relativas, distintas, históricas de cooperación para reproducir su medio de vida. Podríamos decirle a eso contradicción de base. Claro, por eso. Pero lo de la última instancia que hace, soslaya, porque tiene como un efecto soslayante, como cuánto se mete en el medio otras determinaciones que claro. tienen más fuerza, menos fuerza, actúan antes que ella, actúa o la forma de entenderlo es entenderlo en última instancia es que otras superestructuras pueden estar o pueden no estar, pero esa está siempre. Sí, te entiendo. Son distintas metáforas para entenderlo. Bueno, vos viste lo leyeron lo de la... Porque la forma de presentarse metafóricamente eso en la última instancia cambia la importancia de la contradicción de base, cambia la relevancia que tiene.
Claro, por ejemplo, ¿viste el modo en que él lo atiende a Engels en la nota final? Precisamente porque Engels tiene una concepción de que no se trata, por eso, remarquemos, esto no tiene que ver con una reacción de la superestructura sobre la estructura, sobre la base. No, tiene su historia propia, ¿no? Tiene su historia propia, pero además siempre ya esto está determinado, afectada, ¿sí? Si lo leo porque... Igual en Marx hay, en algún momento hay un pasaje donde dice, ¿sabés cómo dijiste en un momento de la clase hoy, apresuradamente, que la superestructura no tiene su propia historia y la estructura sí? Claro, pero eso es un poco la discusión que él retoma en Ideología de Aparatos Ideológicos. Dice en la 81, dice que la contradicción, está hablando de la contradicción principal, es inseparable de la estructura del cuerpo social todo entero, en la que ella actúa, inseparable de las condiciones formales de su existencia y de las instancias que gobiernan, que ella misma es afectada en lo más profundo de su ser por dichas instancias, determinante, pero también determinada en un solo y mismo movimiento, y determinada por los diversos niveles y las diversas instancias de la formación social que ella misma, podríamos decir, sobredeterminada en su principio. Obviamente, hablando de esto. Eso para entender la vida social, para entender cómo se mueve la historia, la dialéctica de la historia. Justamente, la respuesta que Althusser le refuta a Engels tiene que ver con el tema de la última instancia. Porque Engels dice, bueno, la historia es un juego de acción y reacción hasta el infinito de las superestructuras que también sobreactúan acá, etcétera, etcétera. Pero en algún momento, la necesidad de la economía se abre paso. Y Althusser dice, la necesidad de la economía es como exterior al juego de acciones y reacciones. Dice, eso es una concepción idealista. ¿Se entiende? La necesidad en todo caso de la resultante es resultado del modo en que esto se integra. Es su resultante, no una resultante exterior. Y ahí es donde yo veo el efecto superestructurante, es que queda como una más. No es una más. Es, en última instancia, si no afecta a esta forma, no hay transformación. En última instancia, es que él dice, da los dos extremos de la cadena. La determinación económica en última instancia y la autonomía relativa de la superestructura. ¿Sí? Para explicar el acontecimiento histórico, no basta con el cambio de las formas, ¿sí? No basta la revolución en Rusia con el cambio de las formas, sino que tiene que ver con una transformación en este nivel, en última instancia. ¿Sí? Una cosa es cuando pensás la vida social, otra cosa es cuando pensás cómo se desenvuelve la historia, que no tiene predictibilidad, justamente. Si tendríamos el modelo de Engels, acá no importa lo que pasa, porque en última instancia lo que termina triunfando es la necesidad económica. ¿Sí? Y además, insisto, es una hipótesis explicativa. Arranco a estudiar la historia y la sociedad no por las ideas que se hacen los grandes hombres de Estado y las polémicas en el debate televisivo. Arranco a estudiar la sociedad por el modo en que produce su modo de reproducción, su forma de existencia. ¿Entienden? Eso ante todo, es en primera instancia, no en última. Porque si no, estoy flotando en el aire. Si me olvido de que esto es la anatomía, como decía Marx, de la vida social, bueno, tomo la palabra de lo que una época dice en torno a sí misma. Entonces, si una época se imagina que está movida por valores espirituales o por el valor de los grandes hombres, bueno, el historiador toma nota y dice, sí, efectivamente, la Gran Media, primero no. Y nosotros acá para Semana vamos a tener que analizar el corpus en base a lo que dicen de sí mismos. No, nosotros siempre pasamos, no sé qué hora es. Pues esto mismo, yo podría decirles, perdonen que la lata, ¿no? Tratemos de pensar la contradicción capital-trabajo en la coyuntura nuestra, hoy, acá. Entonces, deberíamos desplegar una serie de contradicciones que se dan en la vida social, en
la configuración de la instancia ideológica, ¿no? ¿Qué sé yo? Estado contra mercado. Contradicciones de nuestra vida social. Endeudamiento, desarrollo. RAPI, sindicalismo. Impuestos, producción. Estado privado. Bueno, inflación, dolarización, el modo en que eso va configurando, ¿sí?, condiciones de existencia para esta contradicción. Que no existe en Estados Unidos. Existe especificada por una serie de contradicciones, ¿sí? Y esto lo podríamos tomar en el ámbito de la educación, ¿sí? Capacitación versus adoctrinamiento. El modo que la oposición capacitación-adoctrinamiento supone una refracción de la contradicción capital-trabajo. Y el modo en que interviene, el modo en que se vive la contradicción capital-trabajo. ¿Sí? Y así multiplicado por lo que cada una de las coyunturas tenga como específico en su instancia de contradicción. ¿Entiende eso? ¿Sí o no? Y no se trata de aplicar un concepto al otro. Uno puede tomar la ideología de la comunicabilidad y decir, hay una contradicción de base, que como conjetura voy a poner información, ruido, esto estoy hablando en abstracto, por favor no tomen como receta. Se desprende de los materiales que tienen en la mesa. La ideología de la comunicabilidad absoluta tiene como contradicción de base la oposición entre información y ruido, o incertidumbre. ¿Sí? Entonces yo puedo ver el funcionamiento en diversos ámbitos, ¿sí?, no en estos términos, de otra contradicción. Por ejemplo, la que decía recién, capacitación, adoctrinamiento, en el ámbito educativo. O puedo ver algoritmos, ciencias sociales. O puedo ver lo que decíamos la otra vez, dato, relato. O puedo ver... ¿se entiende? Sí. Voy multiplicando los niveles y voy viendo, no esto como expresión de